Sí. Ya está en Face. Muy buenos días. Soy Mariel Zúñiga. Hoy es martes 2 de junio. Ya estamos en el sexto mes de este 2020, el atípico 2020, que como les digo, todo el mundo vamos a recordar como el año de la pandemia. Y vamos a recordar también por todas las historias que contar, por todas las innovaciones que se dan. Y justamente para eso, además de que me acompaña mi estimado Hugo Loya, que nos va a comentar bastante de la coyuntura económica, porque además de pandemia de salud, pues hay una afectación económica, financiera terrible para sus bolsillos, mis bolsillos, para todas las empresas, principalmente MIPYMES. Pero hoy vamos a platicar de las innovaciones que también son oportunidad para grandes creativos como el arquitecto Raúl Huitrón Riquelme. Él es el fundador y director de Bioma y es uno de los jóvenes arquitectos más emprendedores y brillantes que hay en México. Qué gusto saludarte, Raúl, qué buena oportunidad de verte. No, hombre, muchas gracias. Y con esa presentación, bueno, ya me hiciste el día. Raúl, y bueno, pues traes un concepto, la verdad que me llamó muchísimo la atención. Yo te agradezco que compartas esas noticias, lo que estás haciendo con tu equipo, ante la pandemia, ante el tema inminente de poder saturar los hospitales que existen en la Ciudad de México. Bueno, pues ya estamos a más del 70%. Ayer superamos los 10,000 fallecidos, desgraciadamente. Entonces, siempre está ahí como que la atención. No hay vacuna, no hay medicina, entonces la pandemia está ahí. Y ya reaperturaron las actividades esenciales, pero haz de cuenta que les dijeron a los tianguis y a los vendedores ambulantes y ya medio México salió. Claro, en algunos municipios, inclusive de La Esperanza, se detiene y algunos estados todavía dicen no. Por supuesto, las clases todavía no. Entonces, tenemos ahí el riesgo inminente. Y te pusiste las pilas con este tema de urgencia y platícanos del concepto para combatir, bueno, para atender el tema de la pandemia, el COVID-19, coronavirus. Creaste este concepto de que son módulos hospitalarios, pero son temporales y le llamas el pabellón CO-19 o CO-19 Pavilion. Platícanos, arquitecto, por favor. Con mucho gusto, Mariel. Gracias por la amabilísima invitación para participar y obviamente gracias a las personas que nos están escuchando. Bueno, pues somos un despacho de arquitectura y nos hemos especializado desde hace muchos años en aplicación tecnológica para lograr proyectos que tengan un alto desempeño de energía. Entonces, pues siempre he pensado que esta profesión, todas, cualquier oficio o profesión, pues tienen también una condición natural de poder servir a la sociedad. No solamente de tener una posibilidad de supervivencia económica con cada una de nuestras actividades, sino también es una auténtica y legítima aportación o posibilidad para aportar. Entonces, desde que nos encontramos con esta situación que, como comentábamos fuera del aire, pues que nos tomó por sorpresa a todos, particularmente empezamos a recibir información gracias a la globalización y esta información prácticamente de facto inmediata desde lo que estaba pasando en China con el primer caso a finales de diciembre, o por lo menos que eso fue lo que dejaron ver de manera mucho más abierta. Entonces, en enero como que hubo un poco de expectativa y yo creo que todos pensamos que a lo mejor no llegaría. El virus del ébola, por ejemplo, pues se quedó de alguna forma enclaustrado en África. Fueron muy pocos casos que salieron de ahí, pero se pudo controlar, etcétera. Pero tenía unas condiciones particulares que obviamente siempre mantuvo esa condición de inconsciencia de parte de la sociedad mundial.
Cuando empezamos a ver su crecimiento, en marzo en particular, antes de que dieran la solicitud de que las personas nos pusiéramos a trabajar a distancia, que manejáramos esta sana distancia, etcétera, etcétera, pues fuimos a los primeros despachos en México en tomar la decisión de que trabajáramos en línea todo el equipo. Pero obviamente hemos mantenido actividades y empezamos a pensar, y sobre todo vino una primera reflexión: ¿qué debemos hacer? Y a partir de esto, y acumulando esta experiencia de proyectos con este tipo de tecnología, pues empezamos a hacernos las preguntas que creíamos que eran las correctas, ¿no? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué tipo de aportación? Vimos que había algunos especialistas en diseño industrial, en arquitectura, pero curiosamente, tanto los diseñadores industriales como los arquitectos estaban haciendo a nivel internacional propuestas para caretas, por ejemplo, como es el caso del despacho de Foster o el despacho de Grimshaw, entre otros. Entonces dije, bueno, yo creo que lo que nosotros quisiéramos aportar es algo con lo que mejor podemos hacer y rápidamente. Obviamente a distancia con todo mi equipo de trabajo. Entonces empezó a plantearse un proyecto que fuera un prototipo, que fuera fácil de construir, que pudiera adaptarse a cualquier clima en cualquier parte de la República, ya fuera para una explanada o un estacionamiento público o adjunto a un hospital. Entonces, bueno, eso suena muy romántico. Lo importante es dar el siguiente paso para saber cómo se podría conceptualizar. A partir de esto, eché mano de algunos criterios o conceptos. Yo no sé qué tan fácil sea, yo lo puedo hacer, pero si estás de acuerdo que suba alguna imagen para que la gente lo pueda ver, o prefieres que lo haga vía verbal, Mariel. No, si puedes, vamos a tratar de hacerlo. A ver, equipo, atentas, tú lo puedes compartir, ¿verdad? Sí, sí, yo lo puedo compartir, nada más que no me deja, no sé por qué. Ah, es que necesito que me permitan poderlo Ujú. compartir. A ver, ¿están Entonces, escuchando el staff? Si le pueden dar sí. autorización para que pueda compartir estas imágenes. Va a ser más fácil también para que puedan verlo, pero finalmente empezamos a echar mano de una serie de criterios, no solamente conceptuales en cuanto a forma, sino sobre todo conceptuales en cuanto a estructura, porque hace un momento hablaba de que fuera adaptable a cualquier clima, pero también a diferentes condiciones que representan el medio ambiente exterior, que pueden ser lluvias, pueden ser huracanes, pueden ser sismos. Entonces ya se empezaba a hacer un poco más interesante y complejo lo que podría significar el hacer un proyecto con esas características. Ok. Por otro lado, empezamos a ver cómo podríamos lograr estructuralmente que no requiriera ningún tipo de columnas, o incluso vemos estos pabellones o estas carpas, como les llaman, que es como lo han venido resolviendo, que son pues destinadas para otras cosas. Entonces, no es que sean malas soluciones, finalmente funcionan, pero no tienen todas ellas la capacidad de resistir estas condiciones medioambientales en el caso de un huracán. ¿Cómo podríamos asegurar que la estructura tuviera la suficiente capacidad de respuesta ante esfuerzos horizontales, que a eso me refiero, con sismo o con velocidades de viento altas y relativamente altas? Entonces, recordamos un poco cómo funcionan estas estructuras autosoportantes. Y en particular me inspiró mucho la arquitectura, la arquitectura gótica, en particular estas catedrales durante la Edad Media, siglo XII, XIII, XIV, que tienen estas grandes arcadas y que finalmente no tienen columnas intermedias, son autosoportantes, distribuyen sus cargas de manera uniforme. Entonces dijimos, bueno, aquí la clave está en resolver un pabellón con esas características estructurales. Creo que ya lo puedo compartir. Aquí está. Bien. Ya estamos viendo tu pantalla. Perfecto. Muy bien. Y bueno, finalmente, aquí quiero tener esta reflexión de este famoso Oh, se congeló su imagen. filósofo español que decía, bueno,
hacer Te estamos perdiendo un poquito. yo soy yo y mis circunstancias, y si no como ella, Estamos escuchando un no me poquito. se trataba de circunstancias, entonces buscamos un tranquilidad. ¿Se escucha mejor? Mejor. Sí, se Perfecto. estaba entrecortando. Perfecto. Entonces, bueno, esta imagen de en medio es un concepto de un arquitecto alemán que se llama Buckminster Fuller, bueno, ya murió, para entender esta capacidad de resiliencia de un elemento arquitectónico estructural. Y lo que está hasta el lado derecho, de pronto es lo que nos daban algunas, pues nos lanzaban información en el mundo de que prácticamente debíamos de sobrevivir y aislarnos, por ejemplo, totalmente teniendo casi una forma de enclaustrarnos. Bueno, quito el casi. Entonces, prácticamente es como si fuéramos a salir a la calle una burbuja. Pues esto no es tan fácil, no es posible. Entonces, lo que hicimos es pensar en un proyecto como si fuera un gran traje, un traje antiepidemias, como los que utilizan los médicos en estas condiciones, y con el mismo tipo de material, el mismo tipo de superficie. Es una superficie de polietileno comprimido, y en la parte de abajo, bueno, pensar también en algo que pueda que se pueda reproducir. Entonces, un módulo con capacidad para 10 personas, 10 camas, pero al mismo tiempo que se puedan ir engrapando en la cabecera de cada uno de ellos para entonces tener toda una fila, una línea de atención, ir en módulos de 10, 20, 30, hasta 100 o más, según lo que se requiriera, y poderlo incluso dividir en secciones según la gravedad del paciente. Entonces pensamos obviamente en pacientes para COVID-19 ante esta información también de que los hospitales iban saturando. Entonces lo empezamos a ver en España, en Italia, en Irán. Entonces, lo obvio es pensar que eso podría pasar en México. Entonces, también algo que pudiera hacerse o deshacerse según lo que requiriera ese espacio público. Particularmente aquí, como regreso con esta imagen del medio de esta estructura, que son estos arcos tipo tijera de la arquitectura gótica, y lo que hicimos fue hacer una reinterpretación de ese tipo de arquitectura para hacer este módulo. Aquí se puede ver del lado derecho estos arcos tipo tijera, pero ya aterrizando una membrana de alta tecnología, que es como la que me describía, que es exactamente la misma con la que se hacen los trajes antiepidemias. Esto, si lo vemos de otra manera, hasta pudiera dar la impresión de que es un gran tapabocas, nada más que hecho arquitectura. Y bueno, aquí podemos ver una imagen del interior, pensando también que fuera un refugio, como estos conceptos más de cueva, un refugio auténtico donde el paciente tenga un espacio donde dignamente pueda sentirse refugiado, pueda sentirse protegido del medio ambiente, y que gente va a poder auxiliarlo con toda la tecnología. Entonces, esto supera, o sobre todo, más que hablar de superar, evoluciona las condiciones y las características típicas de estas carpas como se han venido describiendo. Y bueno, aquí podemos ver una imagen render, una imagen en 3D de cuál es la forma final de un módulo. Es decir, que tiene capacidad para 10 personas. Y como digo, estos se engrapan o se unen en las cabeceras de cada uno de ellos. Aquí vamos a ver una imagen en 3D para entender un poco cuál es su fisonomía, saber que esto tiene una gran resistencia estructural, se adapta perfectamente bien a cualquier zona geográfica del país. En cuanto a ese tipo de esfuerzos que mencionaba, estábamos afuera, vamos a meternos. Y bueno, finalmente llegar a este espacio, y esto con lo que se tapa este arco del fondo puede abrirse para entonces recibir al siguiente módulo. Esto, la idea es que se pueda construir en un tiempo aproximado de 15 días, de 2 a 3 semanas, cuando mucho, con sistemas prefabricados. Es una obra seca, es decir, no se toca el subsuelo, no se hace cimentación, sino directamente los arcos tienen un diseño industrial especializado,
para poder anclarse a la losa de concreto, al firme que haya en el lugar. Y obviamente la solución es muy rápida, muy sencilla y barata. Básicamente es el concepto. Qué bueno que dijiste y barata, porque entonces puede haber muchos interesados, tanto sector privado como de gobierno, ¿correcto? Sí, sí, algo importante que quiero aclarar, que nosotros lo diseñamos sin fines de lucro. En ese sentido, nosotros lo estamos, tengo una, desde que estudié arquitectura y desde antes, por el tipo de formación académica y familiar, pues siempre buscar la oportunidad de aportar con lo que se hace. Y creo que esta profesión entra dentro de estas consideraciones de poder aportar a la sociedad. Entonces, desde que lo empecé a concebir y después involucré a todo mi equipo de trabajo, siempre lo pensamos como un proyecto de aportación a la sociedad. Nosotros lo estamos aportando sin cobrar para presentarlo. Entonces, las instituciones públicas y privadas que lo quieran, se lo donamos. No estamos vendiéndolo ni comercializándolo, no tiene fines de lucro. ¿En Entonces, serio? sí, en serio. Entonces, aquí lo interesante es que lo estamos donando, el proyecto, y ellos ya tendrán que juntar los recursos para construirlo. Eso es todo. Pero tú les das la receta, Es correcto. les Es das el correcto. diseño, le das la receta, ahora sí que el Sí, trapito y el remedio, y ya nada más sí, tienen que ver de los recursos, y como dices, pensaste también en lo accesible de los costos. ¿Cuánto así es. puede costar un módulo como estos para 10 pacientes? Este módulo tiene un costo directo. Aquí haría falta solamente incluir los gastos indirectos y las utilidades, que para algunos es lo mismo, no necesariamente, pero los indirectos más la utilidad de la constructora o de quien se haga responsable de la construcción. Pero de costo directo, tanto de materiales como de trabajos de soldadura, de herrería, etcétera, son entre 350,000 a 400,000 pesos el primer módulo, Ajá, por módulo para 10 por módulo. pacientes, ¿no? En Sí, 2 o 3 semanas puede quedar listo y ya así de es. ahí, pues los respiradores y el resto del equipo, ¿no? Sí, ya lo tienen que, obviamente, que buscar. Si es una institución hospitalaria, pues tienen que buscar ya quien les haga la donación de los respiradores, de las camas, etcétera. Claro. Y naturalmente se tiene que adjuntar una planta de emergencia, una planta de luz, en el caso Sí. de que no esté adjunto a un hospital, sino que se encuentre en medio del espacio público, una explanada, para Ajá. que pueda proveer de energía eléctrica. Otro Oye, dato interesante, ujú. ¿sí? Sí, 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 dime. Otro dato interesante es que un proyecto con estas características debe de ser flexible. Es decir, ¿qué pasa cuando termine la pandemia? Que Ujú. esperemos que sea un tiempo no tan largo como el que creemos. Finalmente es un espacio multiusos que igual puede convertirse en un espacio de reunión, en un espacio de usos múltiples, en una biblioteca pública, obviamente en una zona en la que puedan resolver problemas de carácter social, algunas personas que necesitan un espacio momentáneo para El darles techo. ejercicio. Ujú. Entonces, en realidad es un espacio que una vez que termine esto, no lo vas a tirar a la basura, lo vas a seguir utilizando el resto de la vida. La estructura metálica va a servir para siempre y solamente tendrías que estar cambiando con cierto tiempo, dependiendo del espesor, Ujú. la membrana, que es muy barata. Entonces, la membrana es lo de menos, que la puedes cambiar quizá cada año o cada 5 años, dependiendo del uso y del cuidado que se le haya dado. Qué interesante y tiene todo, bueno, ¿para qué pregunto? Pero tiene todo, obvio, ¿no? Para los contactos eléctricos y para todo el tema, ¿no? Que se va a requerir. Se Pero, le tiene que incluir, sí. ujú, exacto. Oye, ¿y a quién se lo has platicado? ¿A quién se lo has presentado? ¿Alguien ha dicho yo? Sí, sí, bueno, en principio nos han buscado por parte de gobiernos estatales y de gobiernos municipales. Entonces, debo reconocer que lo Ujú, puedo platicar aquí sí. gustosamente, que están esperando que les digamos cuánto cuesta el proyecto. Ya cuando les decimos que se lo estamos donando, que no cuesta. Entonces, obviamente hay una grata sorpresa y todos estos gobiernos lo están estudiando para saber en qué momento lo pueden ya empezar a considerar, no solamente para esto,
para pacientes de COVID-19, incluso para hospitales, adjuntos a hospitales que ya tienen zona COVID, y es para atender a pacientes que no quieran combinar o mezclar con pacientes de COVID por Al cuestiones revés. de seguridad, al revés. Entonces, eso es lo interesante de un proyecto así, que sea lo suficientemente flexible. Entonces, en particular, un gobierno estatal y un gobierno municipal están evaluando actualmente ya la posibilidad de incluirlo en sus necesidades hospitalarias y de otras necesidades también de carácter social. ¿Podemos saber quién es? Sí, nos buscaron del gobierno del Estado de México y nos buscaron también del gobierno municipal de Tasco, en el estado de Guerrero. Qué bien, qué interesante. Pues ahora que se propague la idea, la verdad que qué interesante su labor filantrópica y además de innovadora, ¿no? De ayuda en tiempos tan difíciles donde estás dando una solución bastante interesante, arquitecto. Pues yo te felicito por esto, por el gran corazón de todo tu equipo, por ti, ¿no? Tu corazón que está brindando este apoyo. Ojalá que muchos más se interesen y vean el amplio uso que puede tener, ¿no? CO-19 Pavilion, ¿no? El pabellón CO-19, que puede ser usado de una u otra manera. Ya lo explicaste muy bien y además de ser arquitectónicamente estético, además muy útil, ¿no? ¿En qué Así tiempo lo lo creemos. elaboraron, eh? ¿En qué tiempo hicieron el proyecto? Mira, qué buena pregunta. Los arquitectos y las arquitectas fuimos educados en nuestras universidades bajo un concepto que les llaman eventualmente repentinas. Entonces así lo vimos. Una repentina es cuando te llega un proyecto y lo tienes que desarrollar fast track, disculpen el anglicismo, pero es en el menor tiempo posible para desarrollarlo. Entonces, en un periodo de una semana, reconozco obviamente que aquí aterrizamos toda la experiencia de la oficina, intervinieron cerca de 10 personas participando en diferentes etapas del proyecto. Una vez que ya lancé el concepto arquitectónico, empezamos a trabajar todos y obviamente también entró después nuestro estructurista para revisar las condiciones estructurales, los espesores, etcétera. Entonces, en 2 semanas ya estaba totalmente listo el anteproyecto cuando ya lo lanzamos para decir ya estaba. Entonces, esto ya estaba listo prácticamente a finales de marzo, principios de abril, ya estaba listo. Entonces, en ese momento, pues dijimos, bueno, pues ya está, ahora hay que empezarlo a platicar, a comentar, a ¿Sí? difundir Presentarlo para en que lo sociedad. conozca la gente, sí, para que lo conozca. Y obviamente si me preguntan, bueno, pues es que si lo pueden replicar, qué bueno, de eso se trata, que sirva. Y si alguien lo copia, pues también qué bueno. Creo que esto está muy por encima de lo que significa el estar preocupadísimo, que es legítimo también, de mantener la autoría, pero lo más importante es que sea un proyecto que dé el siguiente paso. La arquitectura no son los renders o no son estas imágenes en computadora. La arquitectura es el espacio construido real para vivirlo, para padecerlo, para disfrutarlo, para que resuelva los problemas de la sociedad. Entonces, debemos de lograr conjuntamente como sociedad, nosotros hicimos nuestra tarea. Entonces, ojalá que se unan más despachos de arquitectura, de diseñadores, para que hagan sus propuestas o que perfeccionen esta. No lo sé, pero creo que tenemos muchas áreas de oportunidad y sobre todo que esto sea como lo que están haciendo en todo el mundo, que digan, esto es lo que podemos hacer, se unen otros, aquí están los recursos y empezarlo a ver construido. Yo creo que es el siguiente paso. Ahora, lo interesante es que se empieza a promover gracias a espacios tan importantes como en concreto, como con ustedes, por supuesto con la estación de radio en la que ustedes forman parte, para que finalmente sea útil. Nosotros, como les menciono, nosotros ya cumplimos con nuestra tarea. Lo interesante es que ahora vengan los demás a dar el siguiente paso y que se convierta en una realidad. Yo sí, afortunadamente, ahorita nos hemos informado que todavía los espacios hospitalarios
tienen espacios disponibles. Por eso es que creemos que no se da el siguiente paso. Están viendo cómo están reaccionando las capacidades de los espacios hospitalarios. Sin embargo, también sabemos cómo son las tendencias. Esperamos que la famosa curva se aplane. Esperamos eso también para que los espacios hospitalarios no sean insuficientes, pero en el caso de que así fuera, que haya soluciones, no solamente esta, que haya soluciones para que se eche mano de ellas y vámonos, que se construyan rápidamente. No, pues sorprendente, la verdad, la velocidad, ¿no? Y la eficiencia con la que presentan este proyecto y, insisto, una gran obra, además, hacia la sociedad, hacia los mexicanos, que los mexicanos te debemos agradecer, arquitecto. Oye, pues fíjate que yo me encantaría seguir platicando, pero tenemos preguntas del público que también Por tienen favor. inquietudes. Entonces le vamos a dar sí, aquí nos está preguntando que si pueden hacer preguntas. Te manda saludos la arquitecta Susana Miranda. Muchas gracias. Saludos, Susana. Arquitectas también socias de Mujeres Líderes por la Vivienda. Y bueno, lo que escribe Rosa Melano, su pregunta, le damos la palabra a Hugo Loya, que ya tiene varias preguntas de otras redes sociales. Por favor, Hugo. Muchas gracias, Raúl. Pues felicidades, la verdad es que es un proyecto muy interesante y sí tenemos aquí ya varias preguntas, muy generales también, pero bueno, me voy a enfocar en una parte a las que son precisamente del módulo y en otra a las generales. Nos preguntan sobre los módulos, que qué tan grandes pueden ser, qué tan grandes se pueden construir. Eso es uno, si ya se han usado en alguna parte del país y si tienen ustedes alguna referencia internacional que los haya inspirado. En realidad, bueno, son tres preguntas. En principio, mide lo que llamamos la superficie de desplante, lo que es el área, 106 metros cuadrados de contacto, este primer módulo para 10 personas. Entonces, sería multiplicando cada 100 metros cuadrados cerrando números, en el caso de requerir más módulos. Por otro lado, bueno, hay un arquitecto que decía sabiamente, que era Luis Barragán. Decía, yo me influencio de todo lo que veo, me inspiro de todo lo que veo. Entonces, pues no hay una influencia directa de otros pabellones similares que se estén haciendo en otras partes del mundo. Como reconocía yo, o más que decir esa inspiración que para mí es fundamental, yo siempre he creído en el concepto arquitectónico, que es lo que le da la esencia a un proyecto. Y en este caso, yo sí me inspiré, por supuesto, en esta arquitectura gótica del medioevo, que es una estructura fantástica y que resuelve muchos problemas estructurales. Entonces, más que verlo como una inspiración de arquitectura del presente, tomamos reminiscencias de arquitectura del pasado que obviamente ha trascendido en el tiempo. Sobre todo en algo que tenga la capacidad de retar y de presentarse en cualquier condición geográfica y climatológica del país. Y en este momento todavía no se pone en ninguna parte del país. Finalmente se acercaron, como les mencionaba hace un momento, este gobierno estatal y otro gobierno municipal. Tienen toda la información y ellos actualmente están estudiándolo y sabemos que hay la inquietud de algunas otras figuras políticas que quieren verlo para saber cuáles son sus características, pero todavía está en ese proceso. Como digo hace un momento, yo sí pienso que las autoridades están esperando a ver cómo se comporta el momentum o el clímax de esta curva para saber si realmente van a necesitar o no un espacio adjunto que pueda resolver esa capacidad hospitalaria. Muchas gracias, Raúl. Una muy general nos preguntan cómo está cambiando o qué lecciones está dejando la pandemia a la arquitectura, quizá no solo en hospitales, sino en general en el país. ¿Qué es lo que se puede decir que son las lecciones de esta pandemia? Hay muchas lecciones. En particular, es cuando empezamos a crear espacios arquitectónicos, hay muchos actores, que aclaro que no es el caso de mi oficina, pero sí hay muchos actores que se despreocupan del usuario final. Están posiblemente más ocupados en el costo, que no es algo menos importante,
pero están poniendo como prioridades o se hubieran puesto como prioridades el costo por metro cuadrado, que fuera rentable, que fuera comercializable, que se aplicara la tecnología correcta, que no sobrepasara las condiciones de inversión, etcétera. Pero cuando ocurre algo así, que insisto, nos tomó por sorpresa a todos, que finalmente te diste cuenta que tenías que quedarte sí o sí en el espacio donde duermes. Y posiblemente tu espacio, pues, se encuentra en unas dimensiones relativamente muy acotadas o con muchas particiones interiores, con muchos muros. Entonces, ahora donde comes se tiene que convertir en tu espacio de trabajo, o tu terraza se tiene que convertir también en donde tengas, o donde puedas atender una llamada telefónica, o como lo llamamos un conference, o tener una junta online, una junta en línea a distancia. Entonces, esto nos recuerda esta necesidad auténtica del espacio arquitectónico flexible. Finalmente, haré una crítica muy respetuosa, pero finalmente es una crítica que, bueno, cada quien vive su epidemia como puede, o mejor trata de reflexionarlo o vivirlo. Pero bueno, de pronto podemos ver que algunas personas suben en sus redes sociales imágenes, fotografías de cómo están disfrutando sus jardines y caminando alrededor de la alberca. Es un espacio, es un momento diferente. Ese es un espacio en el que vamos a decirle a la gente, oye, ¿cómo puedes aprovechar los espacios? ¿Cómo puedes convertirlo auténticamente en algo diferente? Ahora, la gran enseñanza para la arquitectura es que los proyectos tienen que estar absoluta y completamente equipados de aquí en adelante para que puedas trabajar desde tu casa, cualquiera que sean las condiciones. Hay muchas empresas en el mundo que están reflexionando y que ya le están pidiendo a sus colaboradores que ya no regresen. Es decir, no es que los estén despidiendo, sino que se queden en su casa trabajando, que se mantuvo la misma o incluso se superó la productividad que tenían antes yendo a sus oficinas. Ahora ya no hay tiempos de traslado, no se pierde tiempo, no se consume energía, no se consumen combustibles, no se contamina, la gente está cerca de su espacio, cerca de su familia. Entonces, es una reflexión diferente. No quiere decir que esto no tenga a futuro problemas de carácter social cuando la gente se vea recluida. Lo interesante es que cuando esto se abra, que se pueda abrir de una forma inteligente y que los espacios arquitectónicos ahora sí vengan fortalecidos y con este gadget, válganse otra vez este anglicismo, este gadget o esta aplicación de que tengan esta posibilidad para, oye, ¿puedo trabajar aquí? Aunque sea un espacio pequeño. Oye, ¿puedo voltear? ¿Puedo girar? Tengo las instalaciones, tengo el equipo. ¿Puedo bajar las aplicaciones suficientes para tener las reuniones a distancia? Nuestras sociedades actuales padecemos de una enfermedad que se llama juntitis. Entonces, todo lo queremos resolver en juntas presenciales. Entonces, ahora nos estamos dando cuenta que no es necesario. Y siempre lo he pensado de esa manera y empezar a ser mucho más efectivos. Entonces, esto, sin duda, tendrá una repercusión en la arquitectura, en nuestra forma de vida. Yo creo que esto que estamos padeciendo ha tenido una gran enseñanza para toda la sociedad, no solamente para los arquitectos. Sí, Raúl. Y bueno, justamente ligado a esto que comentas, nos preguntan que qué cambios consideras que debe haber en la academia, en los programas de estudio, en la práctica justamente de la arquitectura, pensando en todo esto que reflexionas, que son las grandes lecciones y que también pues puede abrir oportunidades a las nuevas generaciones en este aprendizaje. Bueno, sin duda, la academia debe de absorber, y aquí lo digo repitiendo la palabra, debe de absorber estas condiciones para que nuestros nuevos arquitectos, nuestras nuevas arquitectas adquieran mucho más sensibilidad para el momento de proyectar. Yo siempre lo he dicho en mi oficina y cuando imparto clase, que también tengo contacto con la docencia afortunadamente, la arquitectura debe ganarse su derecho a existir y al mismo tiempo debe diseñarse con dignidad, pensando en la dignidad de las personas. Entonces, no importa si es un espacio de vivienda mínima o un centro comercial 5 estrellas, eso no importa. Lo importante es no desatender esas condiciones de calidad de vida de la gente.
yo imparto una asignatura, por ejemplo, que se llama Urbanismo Resiliente, y nos habla precisamente de esa capacidad de adaptarse, de soportar y perfeccionarse en momentos de crisis, momentos de cambio en las ciudades. No debemos hablar solamente de urbanismo resiliente, sino de arquitectura resiliente, y que esto podríamos anticiparlo como una verdadera condición en nuestro intelecto, el tener una condición de vida resiliente, para que sea mucho más fácil enseñar arquitectura resiliente, hacer arquitectura que tenga esa capacidad de adaptarse y de soportar condiciones tan importantes y tan difíciles como una pandemia. Gracias. Y por último, en este escenario, nos preguntan, en este escenario donde se ha visto un ajuste desde la parte gubernamental al presupuesto de manera importante, sobre todo, y que está afectando cultura y áreas de investigación, ¿qué le pasaría a la arquitectura, sobre todo en la parte de estudios en escuelas públicas, donde, pues bueno, hay una gran formación también de arquitectos, y si tendría algún impacto importante y cómo lograr superar este impacto? Bueno, por supuesto que hay impactos importantes. Siempre apuesto a que las circunstancias, sumando también la aportación de especialistas, de visionarios, visionarias, etcétera, puedan lograr que vire, válgase la expresión, que pueda virar la respuesta política. Nosotros no somos políticos, pero todos estamos inmersos en lo que es la consecuencia de una decisión bien o mal ejecutada por quienes nos representan, y lo que significa una decisión que inició siendo política o a través de la política. Entonces, bueno, también la misma sociedad ha tenido la oportunidad de expresarse, a veces de manera muy corta, en otras mucho más expansiva, sobre lo que debieran considerar quienes toman decisiones. Yo siempre he pensado que la sociedad necesita arquitectos, necesita arquitectas bien preparados. Yo no estoy de acuerdo en que quiten recursos que ya afirmaron que no va a ser así, afortunadamente. Celebro que haya esta capacidad de reflexión, o por lo menos de decir, bueno, creo que no es por ahí el que vayan a limitar al Fonden, por ejemplo, a este Fondo para Desastres Naturales. Y hay otros más. Y de la misma manera en la que hay que reforzar la formación de arquitectos y de arquitectas. Yo siento un profundísimo respeto por todas las profesiones. Para eso hay que estudiarlas. Y qué bueno que la gente pueda tener esta experiencia empírica que le da la vida, pero qué mejor que tenga también la oportunidad para educarse. Entonces, una arquitecta, un arquitecto bien preparado, con los recursos necesarios, en escuelas públicas, en escuelas privadas, como sea, pero obviamente aquí entendiendo también a las escuelas públicas, que se sientan, por el contrario, muy bien informados y con profesores de excelencia. Yo estudié en una universidad pública, soy egresado de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y obviamente a mí me costó la carrera a lo mejor 2 pesos la carrera. Y tuve profesores magníficos, profesoras, que se hacían haciendo arquitectura. Y finalmente, yo vengo de eso. Confío en que los profesores asimilan esta situación y que la política pueda también incorporarla, entenderla y suscribirse a la necesidad de nuestra sociedad, especialmente la educación pública, pero la educación privada tampoco debe confiarse y debe hacer un lado esto, sino que esto es una gran época de enseñanza para todos, políticos, profesionistas, y si me permiten hacer esta afirmación, porque finalmente la pregunta viene dirigida hacia nosotros, especialmente los arquitectos y las arquitectas. Raúl, pues te manda saludos Juan Carlos Cajiga. Gracias, Juan Carlos, un abrazo. Y Jaina hace una pregunta que yo siento que tú ya
ya contestaste, pero no sé si quieras agregar algo, porque dice, ¿cómo unir tecnología de bioma a la arquitectura de Raúl Huitrón? Bueno, debo reconocer que la oficina se llama Bioma Raúl Huitrón Arquitectura, somos lo mismo. Algo importante es que he tenido el gusto de colaborar en proyectos en diferentes partes del mundo, no nada más en México, de tener colaboraciones con arquitectos también de otros países. Pero no se me olvida nunca que soy un arquitecto mexicano. Nací en México, crecí en la colonia Narvarte, estudié en una universidad pública y hago arquitectura en México para México también. Entonces, tuve la oportunidad de estudiar una maestría de arquitectura en tecnología. Quienes estudiamos eso nos dicen arquitectos tecnólogos. Lo primero que entendí y que aprendí de mis profesores es que la tecnología proviene de la palabra técnica, y la técnica es la forma más fácil de hacer las cosas, la forma más sencilla de hacerlas. Es totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados de ver en programas relacionados con las innovaciones científicas. Pensamos que la palabra tecnología es una palabra muy sofisticada y prácticamente lejana a nosotros. No es así. Lo interesante es cómo podemos lograr los mejores resultados con el menor costo, con la mayor eficiencia, con materiales de lugar, y si no hubiera de lugar, garantizar o asegurarnos el por qué se debieran importar, porque estamos seguros que tendrá un perfeccionamiento para que más adelante esa transferencia de tecnología se convierta en una forma de incubadora para promover a nuevos cazadores del futuro. Es un juego de palabras que me fascina hacer. Estos cazadores del futuro, para saber cómo empiezan a juntar toda esa información. Entonces, otra vez, la tecnología, que esto se puede ver a lo mejor un poco raro, hacemos arquitectura de alta tecnología y muchas de ellas las hacemos en México. Próximamente presentaremos un libro que los vamos a invitar a todos ustedes, un libro de nuestra oficina sobre la arquitectura de Bioma, la arquitectura de Raúl Huitrón Arquitectura, pero sobre todo en la parte filosófica, en el que describimos que de dónde viene la arquitectura, pero en lugar de enseñar al muñeco, enseñamos ahora sí que los hilos de la marioneta, cómo se hace, qué es lo que nos influencia, cuáles son las condiciones que nos ayudan a determinar qué tecnología, qué forma, por qué tiene esta forma este edificio, cómo es más eficiente, cómo ahorra energía, cómo debe de tener la entrada de aire, la salida, la piel si es doble, si es simple, cómo puede caminar el aire entre una piel y la otra, qué temperatura vamos a tener allá adentro, y todo lo hacemos en simulaciones previas antes de que el edificio se construya. Entonces, nuestra filosofía siempre se ha centrado desde hace 15 años que la arquitectura viene de entender cómo se comporta la energía. Y ese es el título de este libro, que ya después se los podré compartir. Es editado por la UNAM, insistiendo que la forma sigue la energía, pero sobre todo insistiendo que la tecnología que vayamos a utilizar no quiere decir que la traemos del último confín del planeta, sino que verdaderamente se desarrolló aquí. Esto se desarrolló aquí. Hemos hecho otros proyectos que lo desarrollamos en México. Hemos hecho proyectos incluso de proyectos de gran escala que ya no tienen aire acondicionado, que no tienen un sistema central de aire acondicionado y funcionan perfectamente bien, y lo hemos venido demostrando, o con otro tipo de materiales que son nuevos en haberlos aplicado, que tienen una gran eficiencia térmica, que son ultraligeros, y finalmente lo hicimos en México. Entonces, siempre estaré confiando. Y regresando un poco, ahora sí, engrapando la pregunta anterior con esta, de cómo precisamente estamos logrando esa transferencia de tecnología para poderla aplicar en nuestro país, para poderla aplicar en estos proyectos arquitectónicos.
Ok, pues recibe saludos, mira, más saludos, muchas felicidades al arquitecto Huitrón, un gran saludo desde la UAM, en donde hemos tenido la fortuna de tenerlo como ponente magistral en congresos internacionales. Bravo por su apoyo a la formación de arquitectos, la Muchas arquitecta gracias. Laura A la UAM. López. ¿Eh? Saludos, Isaura. Bueno, pues salió corriendo la arquitecta Susana Miranda, dijo que tenía que alcanzar a verte y así nos despedimos, realmente agradeciéndote mucho, no solo por esta entrevista y este espacio, Raúl, sino por tu labor. Este, Repito, eres un joven arquitecto, pero muy emprendedor, muy solidario, como lo estás demostrando. Yo espero platicar contigo en unas semanas para que nos digas también cómo va el tema, pues con estos gobiernos que ya levantaron la mano y con otros que deben de enterarse. Oye, pues digo, deben de valorar lo que se les puede otorgar e incluso hospitales privados, ¿no? Como lo mencionaste tú, que pues ya Claro. están saturados a lo mejor y requieren otro anexo, ¿no? Entonces hasta ellos pueden realmente utilizar este modelo. Y pues sorprendente la labor. Yo te mando una gran felicitación. Me felicito por tu amistad. Te Gracias, mando un María. gran Igualmente. abrazo virtual para ti, para tu papá, muchos saludos, por favor. Claro Y que sí. espero que sigas así, de emprendedor, de buen maestro, porque también conozco de ti tus anécdotas y de tus alumnos anécdotas. Bueno, fuiste maestro del titular de SEDATU, ¿no? En el TEC de Monterrey, tengo Sí, es entendido, correcto. Sí, sí, ¿no? es correcto. Entonces, mira, tan joven y con una gran trayectoria. Así que esperamos noticias de ver cómo va avanzando este proyecto y cómo va avanzando en general también la nueva arquitectura. ¿Qué te parece? Platiquemos en una próxima ocasión de la nueva arquitectura, pues adaptada a la nueva realidad, A la nueva normalidad, como dicen. a como le llaman. Sí, Nosotros le sí, decimos la nueva realidad porque de normal pues no tiene nada. Estamos regresando. correcto. Así como nos encerramos, así a ciegas de qué va a pasar, así estamos saliendo así con el temor, ¿no? De, ¿y ahora cómo? Entonces, pues vamos a ver cómo nos pintan los tiempos y platicamos en unas semanas, si te parece, mi querido arquitecto. Con muchísimo gusto, Mariel. Otra vez, muchas gracias, Hugo, Mariel, Elsie, que tuvieron el cuidado de estar haciendo toda esta logística, la atención. Es un placer estar con ustedes, agradezco mucho. Y otra cosa que tengo que agradecer en vivo, especialmente que me diga que soy un arquitecto joven, no tanto, soy tragaños, pero muchas gracias, me hiciste el día otra vez. Otro abrazo para ti, mi querido arquitecto Que Raúl. tengan buen día a todos. Igualmente, buen día, es Hasta director luego. fundador de Bioma. Y vamos a platicar con él de la nueva arquitectura próximamente, pero ahorita nos deja un gran legado, algo que puede utilizarse y debe utilizarse tanto por gobiernos estatales, municipales, el gobierno federal debe poner atención a estos proyectos y, bueno, también vamos a ver qué pasa con el sector privado. Muchas gracias, arquitecto. Y bueno, pues ahora vamos, después de todos los saludos que le dejan al arquitecto Raúl Huitrón y demás, vamos con Hugo Loya, para que nos platiques qué hay en el tema económico, Hugo. Hola Mariel, qué gusto saludarte. Pues fíjate Mariel que otra vez ocurrencias, si lo podemos llamar así, nuevamente de Morena, del partido que tiene fuerza con el presidente. Ahora su dirigente, Alfonso Ramírez Cuéllar, está sugiriendo que se debe gravar, o más bien se debe aumentar el precio de una forma fiscal en 1 peso a la venta pues, de alcohol, de cerveza, de refrescos, de cigarros, estos bienes que pues los consideran como dañinos a la salud, justamente para reducir el consumo de estos bienes, pero también para incrementar recursos y atender al sector salud. Él considera que este peso adicional daría 72 mil millones de pesos que se sumarían al presupuesto aprobado para el sector salud, lo cual pues volvemos a comentarlo, pues nos parecen más ocurrencias que de realmente aprovechar que tienen pues ahorita la mayoría para mandar una iniciativa de reforma fiscal suficientemente robusta, amplia y que considere justamente reducir los huecos fiscales para entonces sí dotar al gobierno federal de los recursos que requiere para atender temas de salud, temas de seguridad, temas de educación, temas de pensiones, etcétera.
O sea, todo lo que se requiere está a través justamente de una muy buena iniciativa fiscal. Pero con este tipo de ocurrencias, Mariel, lo que se está generando, y lo están diciendo organismos internacionales, es una nueva desconfianza a lo que pudiera darse, no solamente desde el Ejecutivo, que ya lo vimos y están criticando mucho dos factores. El primero es la cancelación de la cervecería en Mexicali, Baja California. No estrictamente la cancelación, sino la forma en que se llevó a cabo la decisión. Y también lo que está sucediendo en el sector energético, donde están dando marcha atrás a los acuerdos que se habían pues ya realizado con muchas empresas internacionales que son productoras de energías renovables. Y ahora, pues, si recordarás, pues también está la parte de revisar los fondos de pensiones por parte justamente de Morena. Ahora está poniendo en la mesa esta discusión, aunque, pues bueno, aunque la discusión interna dentro del partido diga que pues no se van a hacer cambios fiscales y demás, lo curioso es que está poniendo a discusión cambios el partido que ahorita tiene la mayoría en los congresos de generar cambios importantes en varios rubros financieros que pueden impactar no solamente el consumo de las personas, sino el impacto en las decisiones de inversión de las empresas. Ahorita, como estamos viviendo la situación, el tema de la confianza de las empresas ha disminuido considerablemente y ya está poniendo, dicen algunos organismos internacionales, está poniendo en riesgo la decisión de inversión de estos grandes corporativos mundiales hacia México en el 2021. Así es que no está fácil, Mariel. Sabemos que necesitamos mejores noticias, necesitamos buenas noticias, y aquí el llamado es que, pues, si tienen esas ideas, ¿por qué no plasmarlas de una vez en una reforma fiscal completa, robusta, que lleve justamente a una mejor distribución del ingreso, a una mejor recaudación y evitarse este tipo de señales que desde luego lo que hacen es alertar o sobrealertar a los inversionistas, no solamente a nivel internacional, sino también a los mexicanos. Así es que, pues no, por eso no se extraña que durante enero o marzo la salida de capitales, principalmente de los bonos relacionados con la tenencia extranjeros, haya tenido su mayor caída ya en varias décadas. Así es que pues la invitación es esa. Si tienen ese tipo de iniciativas, mejor que las pongan ya en una reforma fiscal completa y que busque quitar esos huecos donde sí efectivamente se tiene una gran, huecos fiscales que tiene una gran pérdida en materia de recaudación del IVA y en materia del impuesto sobre la renta y en materia del impuesto especial sobre producción y servicio, el IEPS, que justamente ataca a esta propuesta que plantea de pues, subir un peso a la venta de de este tipo de productos, cigarros, cervezas, refrescos, bebidas alcohólicas, entre otros, ¿no? Muy bien, Hugo, es que nadie se anima en todos estos años desde que dice, como decía la abuelita, ¿no? Las mamás, desde que tengo uso de razón, nadie se anima a hacer la reforma fiscal y a gravar de manera generalizada el IVA, ¿no? Que es realmente un mecanismo que se escucha simple, es sencillo, pero es general, ¿no? Y eso nos evitaría muchísimas cosas como estas. Vamos a ver cómo evoluciona otra de las propuestas. Anda muy activo Ramírez Cuellar allí en el legislativo. Vamos a ver qué se propone, cómo avanza, y pues son mayoría, así que ahí la oposición tiene realmente muchísimo trabajo para lograr frenar algunas de las iniciativas que han sacado últimamente, ¿no? Vamos a estar muy atentos a todo esto y muchísimas gracias, Hugo Loya Ortega. Mañana nos vemos aquí, en concreto contigo, a las 10 de la mañana. Tenemos un panel bien interesante inmobiliario. Vamos a hablar de sinergia inmobiliaria. Vamos a hablar con 4 estupendos panelistas, 2 hombres, 2 mujeres del sector inmobiliario, encabezados por Pedro Fernández, que es el vicepresidente nacional actual de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, entre otros. Así que te esperamos mañana, 10 de la mañana, en concreto contigo. Recibe un gran abrazo. Muy buen día.